vamos a ir bien atrás otra vez y contar y considerar de que el reticulocitos hace parte de lo que es la última fase de la maduración, de la generación de los eritrocitos y de lo que tiene que estar en sangre periférica. Entonces, vamos a interpretar de que si aparece reticulocitos en sangre periférica de más de lo normal, entonces nosotros estaríamos teniendo un problema. ¿Dónde? Tendríamos un problema en célula madre. Quiere decir que médula ósea está lanzando de más, ¿sí? Está lanzando células muy jóvenes ante una problemática que puede haber al final, ¿sí? Entonces, esa es primera ideología. Entonces, de los reticulocitos que habíamos dejado cortada ayer. Entonces, policromasia, ¿qué es? ¿Y cómo se observa en la lámina? ¿Pueden ver esto? La policromasia aquí se ve bastante evidente que solamente un cambio de coloración. Entonces, esto nosotros observamos a nivel microscópico y informamos una cruz, dos cruces y a partir de ahí ustedes generalmente cuando hay 4 cruces de policromacia es lo relativo y es lo indicativo para poder pedir el recuento de reticulocitos. ¿Completamos esa idea? ¿Tienen alguna consulta acá? Buenas tardes, chicos. Solo estaba rememorando la última idea que habíamos quedado. Después de eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Se acuerdan que nosotros siempre hablamos de lo que tiene que ser fisiológico y luego patológico? Entonces, si yo les digo a ustedes eritroblastos en un adulto, estamos hablando de una situación patológica. Pero si yo les digo a ustedes que hay eritroblastos en un prematuro, en un bebé prematuro, podríamos estar considerando normal. Así mismo, es teóricamente normal. ¿Cuánto tiempo es normal? Toda adaptación metabólica, toda situación de adaptación tiene como mínimo un tiempo determinado de 72 horas, que es lo que ya habíamos hablado. Entonces, esas 72 horas habla de que hasta 3 días yo puedo estar buscando eritroblastos en un recién nacido. Si en esos 3 días yo no encuentro eritroblastos, entonces yo ya no encuentro eritroblastos, quiere decir que el recién nacido se adaptó y su eritropoyesis va a correr de manera adecuada. Ahora, si yo encuentro eritroblastos posterior a esos 3 días, si esos eritroblastos van aumentando, entonces, independiente a que sea prematuro, entonces yo ya debo considerar que allí sí existe una situación patológica. Entonces, son puntos en el que hasta cierto punto consideramos fisiológico y posterior a eso ya tendríamos que estar pensando en un porqué, en posibilidades. Otra celularidad importante que también no está estipulada en el hemograma, pero cuando se observa en frotis de sangre periférica debe ser informada, son las células en apoptosis. Estas células que están aquí, ¿verdad? Están en flechita luego. ¿Quiénes son estas células? Estas son las células que hacen retracción celular. Entonces, vamos a pensar. Si una célula hace retracción celular, ¿qué tipo de paciente puede tener este tipo de célula? ¿Qué tipo de paciente? Si son células que hacen su muerte programada, son células, prácticamente son células que cometen suicidio, ¿verdad? Eritroblastos es una cosa, José, reticulocitos es otra.
Vamos a mirar otra vez nuestra cadena de eritropoyesis. Acordate que vos tenés, este es el eritroblasto. Esta es la fase en la que estamos hablando de eritroblasto. Reticulocitos es esto que está aquí. Esta es la eritropoyesis, pero cada una de estas son fases de crecimiento del eritrocito. ¿Sí? Entonces, uno hace parte del crecimiento de la otra, pero no son las mismas fases. ¿En qué tipos de paciente yo puedo encontrar células en apoptosis? Correcto, correcto, células con cáncer. Patologías autoinmunes dependiendo de la fase en la que se puede encontrar. Recuperación, si nosotros tenemos un paciente que hace retracción de celular, que dice que está volviendo para atrás, que está programado para morir, ¿será que podrías encontrar en una fase de recuperación? Pacientes en fases terminales de cualquier patología sea. ¿Por qué? Porque la presencia de células en apoptosis determina aproximadamente un tiempo de 1 a 3 semanas del paciente. Ellas están indicando fallos del sistema. ¿Cuál sistema? Solo la clínica me va a poder decir, ¿sí? Pero por lo general, las células en apoptosis lo que indican es el tiempo, de 1 a 3 semanas. Pero esto no es determinante. Yo dependo mucho de la clínica de mi paciente y claro, es un tiempo en el que es un aviso que me da que me dice que las células están iniciando a hacer retracción celular, que sus cromatinas están condensadas. Entonces, si yo no tengo cromatina, yo no tengo información genética. Y si yo no tengo información genética, ¿cómo yo voy a hacer mitosis? Entonces, esto significa de que yo estoy retrocediendo en mi crecimiento, que yo estoy retrocediendo en mi metabolismo, que yo estoy retrocediendo en todo lo que corresponde a ser vivo. Entonces, como yo tengo una muerte celular programada de una célula, la otra también, la otra, entonces a la larga el tejido en sí va a hacer retracción. ¿Me están comprendiendo por qué estamos hablando de generalmente pacientes quienes tienen de manera, eh, por decirlo así, fisiológica, de acuerdo a su patología? Las personas que tienen enfermedades mieloproliferativas, por ejemplo, pacientes que tienen eh, em, a- ade- adenoleucodistrofia, ¿sí? Las personas que tienen adenoleucodistrofia son personas que van retrocediendo, ¿sí? Entonces, toda patología que es mieloproliferativa, hablamos de que avanza la patología y retrocede el ser humano. Por ejemplo, un paciente, ahora mismo no me viene, pero el nombre de la esclerosis múltiple, por ejemplo, en el que el paciente, la patología va avanzando y no hay forma y no hay tratamiento, ¿verdad? En el que yo pueda estar eh, haciendo que ese paciente retroceda. Yo le puedo dar una sobrevida mejor, yo le puedo dar un estilo de vida mejor, pero la enfermedad sí o sí va a avanzar. ¿Me comprenden? Entonces, este tipo de célula es normal en ese tipo de pacientes, pero ¿por qué? Porque su cuerpo se autodestruye, pero no así en otros pacientes. Por ejemplo, en un paciente que tiene diabetes, ¿verdad? Eso yo no puedo encontrar esto, a no ser de que sea ya en fases terminales de la patología y el paciente esté efectivamente grave. Junto con eso, eh,
hablamos, y generalmente la gravedad de la paciente, me va a adelantar un poco, habla de los glóbulos blancos en sí, que es lo que les voy a mostrar, porque las células en apoptosis son glóbulos blancos. Entonces, la gravedad, y va avanzando, la gravedad de un paciente eh, eh, con enfermedades mieloproliferativas se ve y se observan mucho en los glóbulos blancos. Ya vamos a llegar en eso para no poder cortar los glóbulos blancos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo las células en apoptosis y también yo tengo, por ejemplo, este tipo de glóbulos blancos, que son los linfocitos reactivos. ¿Quiénes son los linfocitos reactivos? Hoy día los linfocitos reactivos están muy en alta investigación. ¿Por qué? Porque ellos aparecen cuando hay producción de proteínas. O sea que cada vez que yo tenga una activación linfocitaria, yo tengo linfocitos reactivos. Entonces yo me pregunto, y vamos a la interpretación, si yo tengo activación linfocitaria y en ese momento yo tengo linfocitos reactivos, entonces un paciente con linfocitos reactivos tiene infecciones recientes o tardías. O sea que si yo en tu hemograma te pongo, mira, Paulo, tu paciente tiene 5% de linfocitos reactivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que él acabó de contaminarse o ya hace tiempo que se contaminó? ¿Que la infección es reciente o la infección es de hace mucho tiempo? Chicos, cuando estamos hablando de activación, cuando yo activo un linfocito, yo activo un linfocito cuando el virus entra en contacto. Por lo tanto, cuando yo tengo linfocitos reactivos, indica que la reacción acabó de ocurrir. Entonces, linfocitos reactivos es, es cuando hay cualquier situación de activación linfocitaria, ya sea cualquier virus puede causar linfocitos reactivos. Entonces, si yo tengo células en apoptosis y linfocitos reactivos, ¿tendría coherencia? No, no tenés cómo tener. Vos no tenés un tiempo. Vos sabés que ellos están a mayor cantidad de activación, mayor gravedad, pero vos no tenés idea de cuánto. Solo podés saber que es más reciente. ¿Cuánto tiempo? Consideramos que en el COVID los linfocitos reactivos aparecen hasta los primeros 7 días. Después de eso ya no están presentes. Entonces, de patología para patología vas a tener un tiempo determinado, pero eso desaparece una vez que el cuerpo ya sufre su adaptación. No, no hay una idea, no hay un tiempo exacto de saber. Esos linfocitos reactivos pueden estar presentes hasta el 7.º día, ¿verdad? Entonces, si vienen linfocitos reactivos, vos podés decir que es el primer día como el 7.º día. No hay cómo saber. Solo la clínica te va a determinar eso y una anamnesis que te dice el paciente, mira, yo me fui a una fiesta en tal día. Yo me fui hablando de COVID, te hablo, ¿verdad? Y dengue, yo me fui a un lugar donde había muchos mosquitos tal día, ¿verdad? Porque nadie tiene cómo saber exactamente cuándo te picó el mosquito. Y sí, cuándo empieza la sintomatología. No sé si te aclaré, Pablo. Entonces, aparte de eso, otra vez tenemos otro punto importante, con las células, siempre asociando a las células en apoptosis. Entonces, si yo tengo células en apoptosis, es posible que yo tenga linfocitos reactivos, sería coherente. Sería coherente tener células en apoptosis y linfocitos reactivos en una misma lámina. Teóricamente no, ¿verdad?
pero vamos a decir que por por algún motivo el paciente que está ahí terminal se contaminó con dengue, ¿verdad? No es algo que sea muy valedero, pero sola esa sería la interpretación, ¿sí? No, Cayo, vos producís las proteínas. Tus linfocitos producen las proteínas, que son tus anticuerpos. Tus anticuerpos son proteínas. Entonces, tu cuerpo es el que produce las proteínas y las proteínas son los llamados anticuerpos, ¿sí? El virus lo que produce es su toxicidad. Bueno, después pasamos a las granulaciones tóxicas. ¿Qué son las granulaciones tóxicas? Las granulaciones tóxicas son restos de gránulos de fases anteriores de maduración. Vamos a ver las fases de maduración. Yo creo que eso ya habrán visto con la doctora Karina y con el doctor Pablo en esto, pero vamos a ver si encuentro una imagen. Mm, Ustedes, voy a tener que bajar, creo. Esta imagen creo que les va a ser más factible. Vamos a ver si alza. Mm, Es la segunda vez que intento y no quiere. A ver si el otro material puedo alzar acá. Solo para que puedan entender, chicos, porque si no podemos confundirnos. Entonces, chiquitito de paciencia, ya coloco el material aquí. Ustedes estuvieron con la doctora Karina. Entonces, ustedes llegaron a hablar de lo que es un desvío a la izquierda.
No alza la imagen, chicos. Entonces lo que les voy a pedir es que si es que pueden en el celular mismo de ustedes, o que tienen a mano, colocar maduración de los neutrófilos. Cuando ustedes colocan maduración de los neutrófilos, van a ver una línea de maduración. En esa línea de maduración, vamos a ver, en esa línea de maduración, ustedes tienen efectivamente eh, los neutrófilos en banda, tienen una línea en la que ustedes ven que tienen totalmente una forma de crecer, ¿verdad? Lo que tienen una manera de crecer. De esa manera de crecer es la que les hablo cuando creo que tengo la imagen aquí. Específicamente sí de los inmaduros, ¿verdad? Pero la línea de maduración es la que quiero que tengan en conciencia. Eh, Esto es laboratorio. Aquí, el desvío nuclear a la izquierda. ¿Qué significa? Ustedes pueden ver que acá yo tengo un mieloblasto, un promieloblasto, un mielocito, un metamielocito, un neutrófilo en banda y un neutrófilo segmentado. Esta es la línea de maduración. Yo hacia acá maduro. Y cuando yo tengo una patología proliferativa, yo me voy de este lado. La proliferación se da de este lado. Ese es un punto importante. Por eso quería esta imagen para poder explicarlo. Cuando hay granulaciones tóxicas, las granulaciones tóxicas se encuentran en el final. ¿Y qué significa tener granulaciones tóxicas en el final? Que ustedes observan que aquí esto tiene gránulos más gruesitos y va teniendo gránulos. En el último, los gránulos ya son más finitos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo granulaciones tóxicas? Quiere decir que el mielocito salió a sangre periférica y maduró en sangre periférica. Quiere decir que el metamielocito salió a sangre periférica y maduró en sangre periférica. Quiere decir que yo saqué a sangre periférica una línea más nueva. Por lo tanto, estamos hablando en ese contexto de una posibilidad de un desvío a la izquierda. La mayoría de los desvíos a la izquierda vienen asociados a las granulaciones tóxicas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Y por qué yo le llamo desvío a la izquierda? ¿Por qué? Porque la maduración se hace de izquierda a derecha y la proliferación se hace de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo un desvío de conducta. Por lo tanto, a eso sí le podemos estar indicando. ¿Y cómo yo trato eso o cómo yo interpreto eso? Vamos a decir acá que yo tengo una bacteria y la bacteria es la dueña o está armando una guerra. Entonces, ¿qué yo hice? Vino mi neutrófilo, peleó, no pudo. Después mi médula lanzó los otros, no pudo. Vino esto, maduró acá, trabajó, no pudo. Vino esto, maduró acá, trabajó, no pudo. Entonces, ¿qué es lo que me está indicando acá? El desvío nuclear a la izquierda y las granulaciones tóxicas me están indicando una gran bacteremia. ¿Me comprenden? Entonces, la bacteremia es algo que está dentro de lo que es las granulaciones tóxicas, pero también se puede dar en algunos procesos inflamatorios en el que yo elevo mis glóbulos blancos. Hanna, decime, ¿vos tenés idea de lo que significa un desvío a la izquierda? ¿O eso tampoco no entendiste? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo granulaciones tóxicas? Te voy a mostrar otra vez en el ciclo de maduración.
Las granulaciones tóxicas corresponden a células jóvenes, ¿sí? Esas granulaciones, cuando la célula ya madura, tienen que desaparecer, ¿sí? Entonces, si siguen allí, quiere decir de que ellos salieron jóvenes peleando por una situación y maduraron ante la bacteria, pero todavía no pueden en contra de ella, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo es maduración apresurada porque yo tengo algo con quien pelear, generalmente una bacteria, y una bacteria generalmente resistente. Las granulaciones tóxicas aparecen en situaciones insistentes, por decirlo así, y resistentes. ¿En qué sentido les digo insistentes? Por ejemplo, gota. Gota son crisis dolorosísimas, son crisis en que hay una situación inflamatoria, agresiva, por lo tanto, la médula se desempeña para poder pelear en contra, porque son sus defensas. En estados hemolíticos en pacientes, en estados de bacteremias graves, en daños, en necrosis, todo eso son peleas extremadamente graves. En la única situación fisiológica que las granulaciones tóxicas pueden aparecer o no son en el posparto. Como ustedes saben, el posparto es una situación fisiológica extremadamente violenta. Entonces, en ese sentido, sí pueden o no aparecer, no en cesáreas, en posparto, en partos normales. Pueden aparecer de manera fisiológica, no eh, no en grandes cantidades, pero pueden sí aparecer. ¿Cómo yo interpreto encontrar granulaciones groseras y no encontrar células jóvenes? ¿Cómo yo puedo interpretar eso? De que en ese paciente ya hubo el desvío nuclear a la izquierda. ¿Por qué? Porque ya tuve aquí y ya maduró en sangre periférica. Entonces, el desvío nuclear a la izquierda está allí, solo que mis células ya maduraron y ya no pueden estar peleando en contra de esa bacteria que ya tiene resistencia. ¿Me comprendieron? Si ustedes buscan un neutrófilo, pueden buscar ahora, el neutrófilo segmentado no tiene estas pigmentaciones, ninguno. Es como esto, está aquí. Estas pigmentaciones son totalmente anormales, no hay pigmentos en lo normal. Por eso se habla de unas granulaciones groseras. Se habla también de granulaciones tóxicas, pero por malas interpretaciones, ¿verdad? Se ha cambiado eso, porque la mayoría habla de que las granulaciones tóxicas piensan que el neutrófilo entró en contacto con la bacteria y ahí él se intoxicó, y no es de esa manera, no se trabaja así. Las granulaciones vienen de una extirpe más joven. Algo que también viene, y otro punto importante, otra vez la pregunta de asociación. ¿Las células en apoptosis pueden estar asociadas a las granulaciones tóxicas? ¿Sí o no? Interpretación, chicos. Si acá yo tengo una bacteriemia grave, daños de tejido, entonces sí, exactamente. A esa relación quiero que vayan, ¿sí? Ahora, vamos al siguiente, a la siguiente alteración, vacuolas. Las vacuolas en neutrófilos. ¿Qué es una vacuola? Primero, la vacuola es cuando eh, el, el- la célula fagocita, ¿sí? La vacuola es fagocitación. Entonces, entre los glóbulos blancos, ¿quién es el encargado de la fagocitación? Díganme un poco. Entre los glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos.
¿Quiénes son los encargados de fagocitación? Fagocitación, chicos. ¿Quiénes son los macrófagos entre los glóbulos blancos? ¿Quiénes son los encargados de la fagocitación entre los glóbulos blancos? Cada uno de los glóbulos blancos tiene una función. Nicole, leucocitos son los glóbulos blancos. Ahora yo les pregunto, vamos a diferenciar cuál es la función de los neutrófilos, cuál es la función de los linfocitos, cuál es la función de los monocitos, cuál es la función de los eosinófilos y cuál es la función de los basófilos. Cada uno de ellos tiene una función y cada uno de ellos es leucocito. Ahora, ¿quién es el encargado de fagocitar? Neutrófilo no. El neutrófilo trabaja ante las bacterias, pero no fagocitando, produciendo proteínas en contra de, así como los linfocitos. Pero ¿quién es el encargado de? No, chicos, parece que faltamos a esta clase. Los monocitos son los macrófagos. Parece que le voy a llamar a Pablo. ¿Qué pasó acá? Le voy a decir. Entonces, los monocitos son los encargados de la fagocitación a nivel macrófago y a nivel glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, sí, los macrófagos, pero ellos son los monocitos, normocitos y monocitos. Entonces, a nivel sanguíneo ya funcional, los monocitos son los que hacen la fagocitación. ¿Se recordaron de esa parte? Entonces, observar estos puntos blancos en un monocito es normal o anormal. Normal. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de ese servicio. Los monocitos son los encargados de fagocitar. Por lo tanto, encontrar monocitos fagocitando es normal, que es lo que está aquí. ¿Qué es fagocitar? Es, son estas vacuolas que está aquí. Acá hay fagocitación. En el caso de encontrar vacuolas en un neutrófilo, ¿es normal o anormal? A eso me refiero cuando ustedes tienen que saber qué trabajo tienen. La funcionalidad de los glóbulos blancos es fundamental que ustedes tengan, porque si ustedes saben que el monocito es encargado de hacer fagocitación y ven en la lámina que el monocito está encargado, le está fagocitando, entonces estamos ok. Ahora, si ustedes ven que el neutrófilo es el que está fagocitando, entonces las cosas están mal. Generalmente esta situación se llama vacuolas en citoplasma de neutrófilo y eso se refiere en 99,9% de un paciente con sepsis. Yo no estoy hablando de una sepsis generalizada, estoy hablando de sepsis. ¿Un pie diabético es una sepsis? ¿Un pie diabético infectado es una sepsis?
un forúnculo es una sepsis. ¿Me comprenden? Estamos hablando de sepsis, ¿sí? No está, en las bacteriemias más graves aparecen con mayor intensidad, pero eso no aleja la posibilidad de que aparezcan en situaciones más leves. Ustedes saben lo que es una celulitis, ¿verdad? Entonces, en celulitis también suelen aparecer. ¿Qué es lo que ustedes tienen que entender? Que vacuolas en citoplasma de neutrófilos significa sepsis. El médico es el que tiene que buscar dónde está la sepsis. Y ahora otra vez mi pregunta. ¿Las células en apoptosis pueden estar asociadas a las vacuolas? Las vacuolas en neutrófilos, en el citoplasma de neutrófilos, pueden estar asociadas a las células en apoptosis. De eso se trata la interpretación, chicos, ¿sí? De eso se trata verificar cada una de las situaciones que nosotros tenemos. Entonces, terminamos glóbulos blancos, vamos otra vez a los glóbulos rojos, que es un poquito más sencillo, donde habíamos quedado. Vacuola es la fagocitación, anaquesia. Es cuando yo fagocito. O sea, es comportarse como un macrófago. Entonces, terminamos glóbulos blancos, entonces vamos a especificar y vamos a entrar otra vez en el eritrograma. Cuando nosotros hablamos, y todo el mundo confunde este tema del hematocrito, ¿verdad? ¿El hematocrito para qué es lo que sirve? ¿Qué información lo que me pasa? El hematocrito es el único que les pasa a ustedes el volumen total de sangre circulante de un individuo. O sea que, ¿qué es el hematocrito? Es tu volemia, es la cantidad de sangre. Entonces, si yo tengo un paciente con hemorragia, ¿qué yo voy a verificar? ¿Qué me va a importar? ¿El hematocrito o la hemoglobina? Para controlar una transfusión sanguínea, si funcionó o no funcionó. ¿En qué yo me voy a preocupar? ¿El hematocrito o la cantidad de glóbulos rojos? A eso yo me refiero en verificar la utilidad de cada uno de los datos que ustedes tienen, ¿verdad? A mí no me sirve la cantidad, a mí me sirve la funcionalidad. Y cada uno de los hemogramas les muestra a ustedes una utilidad. En el caso, los índices hematrímetricos les sirven a ustedes para clasificar una anemia, ¿verdad? Para el diagnóstico diferencial de una anemia. El índice hematrimétrico me dice a mí que hay una anemia microcítica, pero yo tengo todas estas anemias microcíticas para elegir. ¿Y cómo yo voy a elegir? Por la clínica de mi paciente. Mi hemograma me dice a mí que yo tengo una anemia normocítica. Entonces, si a eso yo puedo solicitar o verificar los reticulocitos. Si los reticulocitos están normales o bajos, pueden ser estas patologías. Si los reticulocitos están altos, entonces pueden ser estas patologías. ¿Me comprenden? De eso se trata asociar análisis clínico. De eso se trata saber qué información es la que te pasa para que ustedes puedan clasificar sus diagnósticos. Pero todo esto es inútil si ustedes no tienen la clínica del paciente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Interpretación en cuanto a lo que nosotros hablamos, la microcitosis. La microcitosis habla de defectos en el contenido, ¿sí? La macrocitosis habla de defectos en la fabricación. ¿Por qué? Porque acá la membrana es la defectuosa. Durante la fabricación yo salgo más membrana de lo normal. Por lo tanto,
Cuando hablamos de una anemia microcítica, estamos hablando del contenido fallido. Y cuando hablamos de una anemia macrocítica, estamos hablando de una fábrica fallida. Esa es la diferencia. Y a partir de ahí, los tratamientos son diferentes. Porque si yo les pregunto a ustedes, en una anemia por deficiencia de hierro microcítica, ¿yo puedo solucionar con hierro? Si mi anemia es por deficiencia de hierro, no, si yo le doy hierro, soluciono. Ok, ahora, pero si mi deficiencia es una talasemia y yo le voy a dar hierro, soluciono. A eso me refiero, chicos. Entonces, ese es el punto de vista. ¿Qué yo hago con un paciente que tiene talasemia? ¿Qué yo trato? Yo no puedo dejarle sin tratamiento, pero ¿qué yo trato en un paciente con talasemia? Porque es una anemia genética, Hanna, y su gen está defectuoso. Entonces vos no le podés dar hierro a una persona que no, podés darle, pero no le va a servir, porque el gen está mal. En la talasemia nosotros hablamos de un defecto en la hemoglobina, del, de una hemoglobina, es una hemoglobinopatía. Entonces la fábrica está defectuosa. No, no depende de la nutrición. Vos le podés dar una nutrición perfecta, pero si tu fábrica está mal, es la misma cosa que vos tengas una fábrica de papas fritas y no tengas las papas. ¿Me comprendés? Y ahí vamos otra vez, la transfusión. Eh, Vamos a pensar, yo le puedo transfundir, pero ¿cuánto tiempo le va a durar la transfusión? Un mes, 2 meses. ¿Por qué? Porque su gen no funciona para tolerar la transfusión. Yo le puedo dar una sangre nueva, pero al darle esa sangre nueva, mi fábrica tiene que responder a esa sangre nueva. Y el problema está en la fábrica. Entonces, la transfusión es un tratamiento. Para talasemia no. Para otros tipos de anemias puede ser, pero para talasemia no. Porque te puede causar una reacción adversa y tener eh, problemas. ¿Cómo arreglamos? No, no se arregla. Se da al paciente eh, una vida de calidad. ¿Y cómo hace eso? El paciente con talasemia generalmente tiene dificultad respiratoria, entonces le haces transfusión cada tanto. Tiene dolores musculares, le das remedio para el dolor. Tiene dolores de cabeza, le das remedio para los dolores de cabeza. No podés tratar la talasemia, podés tratar lo que causa la talasemia. Arreglar no. Ninguna patología genética ustedes la van a poder arreglar, a no ser que lo descubran, ¿verdad? Exactamente, es una vida llena de remedios. Para siempre será. Así como un paciente con fenilcetonuria, por ejemplo. Paciente con fenilcetonuria o con eh, esclerosis múltiple. Son pacientes que ustedes tratan para el dolor, tratan para tratar de retroceder la proliferación de la patología. Son pacientes que se tratan por dolores de cabeza. Claro, no vas a comparar una, una, una esclerosis múltiple con una talasemia, ¿verdad? Pero sigue siendo la misma condición de tratamiento, ¿verdad? Si solo se trata o solo se verifica lo que específicamente se puede hacer por el paciente. Se le da una vida teóricamente normal. Anisocitosis. Anisocitosis, ustedes saben lo que es, ¿verdad? Es la variación de tamaño. Entonces, en la variación de tamaño, ustedes van a tener aquí. Esta es una anisocitosis de una cruz. ¿Para qué es útil una anisocitosis? Es útil para el tratamiento de una anemia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá?
yo tengo que mi paciente está anémico y está recibiendo tratamiento. Si mi paciente estaba así y ahora, y aquí era anisocitosis de una cruz, y yo tengo acá anisocitosis de 2 cruces post tratamiento, ¿es bueno o es malo? ¿Qué me está indicando la anisocitosis de 2 cruces? Me está indicando de que mi anisocitosis yo tengo más variaciones de tamaño. Por lo tanto, mi fábrica está lanzando células o eritrocitos de tamaño normal. Dependiendo mucho de en cuál sector yo leo mi anisocitosis, si yo leo antes del tratamiento y es una anemia microcítica, anisocitosis aumentada post tratamiento es beneficio. ¿Por qué? Porque ahí yo entiendo que están cambiando los tamaños de mi eritrocito, que ahora se está dando tamaños de diámetros normales. Por eso yo tengo tanta variación de tamaño. ¿Me comprendieron? Entonces, yo tengo que entender de que la anisocitosis puede ser mala como puede ser buena, dependiendo del uso que yo le doy y de la utilidad que yo le doy. Es fundamental que ustedes comprendan de que una lámina que estaba así podría encontrarse así y esto indica mejoras, ¿sí? Todavía no llegamos a eso, Larisa, sin problema. Anisocitosis entonces es la variación de tamaño. En este, acá yo tenía poca variación de tamaño y acá yo ya tengo una mejor variación de tamaño. La anisocitosis severa es esta. Generalmente cuando hablamos de anisocitosis severa hablamos de antes del tratamiento. Cuando hablamos de anisocitosis una, dos o en cruces hablamos después, dependiendo ya del bioquímico y del laboratorio. La anisocitosis severa quiere decir que hay una amplia variación de tamaño, ¿sí? Y si es que es post tratamiento, es súper bueno. Y si es antes del tratamiento, es súper malo. ¿Me comprendieron por qué antes y después? Aquí tenemos poiki. Acá llegamos, Larisa, a tu duda. Las poiquilocitosis son cambios morfológicos, ¿sí? ¿Por qué el cuerpo humano hace sus cambios morfológicos? ¿O por qué las células, los glóbulos rojos hacen cambios morfológicos? Porque sencillamente ellos se adaptan a su contenido. Entonces, a medida que yo voy cambiando, yo voy teniendo un contenido diferente. Por ejemplo, una de las poiquilocitosis más comunes son los eliptocitos. Los eliptocitos son estos que están aquí. ¿Ven? Aquí hay otro. Tienen una forma diferente. Aquí hay uno en proceso, ¿sí? Aquí hay otro en proceso. ¿Qué significa eliptocitos? Eliptocitos es una poiquilocitosis, es un cambio de forma, un cambio de morfología que me dice a mí que yo tengo un defecto en la proteína de su citoesqueleto. Durante la fábrica del eritrocito, yo tuve un defectito en la proteína de su citoesqueleto, entonces yo tengo esta forma, pero, pero sigue siendo funcional. Entonces el ser humano no siente. ¿Por qué? Porque lo único que él tiene es que él muere antes. En vez de tener 120 días, él tiene 90 días. ¿Sí? Entonces, eh, él funciona, él lleva oxígeno, él transporta oxígeno. Entonces, no hay problemas en ese contexto. ¿Por qué? Porque él tiene actividad funcional, es una poiquilocitosis funcional. Cuando hablamos de una poiquilocitosis infuncional, hablamos de una poiquilocitosis infuncional en esta situación, en la anemia falciforme. Dependiendo del trazo falciforme, ustedes van a tener infuncionalidad total del glóbulo rojo. No es así con el eliptocito. Entonces, si yo voy a considerar grave alguna poiquilocitosis, la voy a considerar con los drepanocitos como los más graves.
Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que tengan en cuenta. Eh, Mira, ¿cuál es la relación que hay entre una anisocitosis severa y las plaquetas bajas? Generalmente no hay no hay una relación entre ellas. ¿Qué es lo que hay? Hay una desorganización de extirpes, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hablamos el primer día de clase? ¿Verdad? O sea, todos estos días. Que el metabolismo, cuando uno se desorganiza, el otro tiende a desorganizarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque viven en la misma casa, viven en el mismo local. Entonces, uno se ve forzado a una situación, entonces va disminuyendo. Generalmente cuando hablamos de anisocitosis severa, cuando hablamos de leucocitos bajos, cuando hablamos de plaquetas bajas, más anemia, más glóbulos blancos bajos, estamos hablando ya de una anemia aplásica, ¿sí? Que algo que está aplastando tu médula. Ahora, el motivo por el cual vos tenés un aplaste de médula, ahí es otra cosa. No anaquesia. El eliptocitos es una poiquilocitosis con defecto de proteína en el citoesqueleto. No que ella indica, ella es la dueña de ese defecto, ¿sí? No es que todos los hematíes que vienen van a tener ese defecto. Y sí que ella tiene, solo ella, solo todos los eliptocitos que tienen esa forma tienen ese defecto. Pero como puedes observar, son muy pocos, ¿sí? Entonces son muy pocos los que vienen con ese defectito. El único problema que nosotros tenemos en este contexto es de que este formato tiene una sobrevida próxima a lo normal, pero no es lo normal. Tiene menos sobrevida, 90 a 100 días más o menos, pero no afecta mucho al ser humano. No consideraríamos más bien patológico, a no ser de que veas una lámina completa en ese contexto. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Células en diana. Estas son las células en diana. Las células en diana son características y casi exclusivas de lo que es hemoglobinopatía del grupo C. ¿Y quiénes hacen la hemoglobinopatía del grupo C? Las talasemias. Entonces, cuando ustedes ven, cuando yo particularmente veo este tipo de células y les informo a ustedes células eh, en diana, ahí es donde yo empiezo y ustedes tienen que empezar a pensar en que ese paciente posiblemente tiene una talasemia. Yo lo único que le indico es la posibilidad, yo no confirmo. ¿Qué confirma la talasemia? Una electroforesis de hemoglobina. Entonces, yo como bioquímica les informo a ustedes que hay ahí un trazo talasémico, un trazo falciforme. Bajo ningún criterio soy yo la que decide la patología en sí, sino la clínica que el médico tiene. Esta también es otra lámina de un paciente con talasemia. Esto ya hablamos. Y aquí están las generalidades que yo les coloqué en un cuadro para que puedan ver. A partir de ahí, vamos a hablar de las inclusiones. Chicos, tenemos más uno, dos, tres, cuatro, cuatro slides, chicos, tenemos. No sé si quieren terminar y ya se puede, y terminamos la clase, o quieren almorzar primero y eh, para poder ir a almorzar tranquilos y ya estar libres y ya trabajar sobre la tarea. Ok, entonces vamos a terminar. Bueno, entonces a partir de ahora acá estas son las generalidades, las más comunes, y aquí tenemos lo que se llama cuerpos de Jolley-Jolly. Estas son las inclusiones. ¿Qué son inclusiones? Son restitos. Pueden observar que son restitos dentro de los glóbulos rojos. Acá hay otros restitos, aquí hay otro resto, ¿sí? Entonces, aquí hay otro resto. ¿Y qué significan estos restos? Son restos, ¿pero qué? Cada uno de ellos tiene un significado. Por ejemplo, los cuerpos de Jolley-Jolly son
restos del núcleo, ¿verdad? De la fase eritroblástica. Si son restos de núcleo, entonces estos restos de núcleo pasan a un órgano que se llama vaso y esto se limpia, se retira y vida que sigue, se limpia y queda así, ¿verdad? Y cumple con su función. Pero ¿qué pasa? Aquí viene la primera interpretación, ¿verdad? Estos son restos que el vaso limpia. ¿Entendimos eso, verdad? Ahora vamos a hacer la pregunta de interpretación y escuchen bien mi pregunta. ¿Saben lo que es una esplenectomía, verdad? Bueno, entonces vamos a la pregunta. Un paciente, Hanna, esplenectomía es cuando el paciente no tiene más vaso, el órgano, perdió el vaso. Entonces es una esplenectomía. Cuando se habla de una esplenomegalia, estamos hablando de un vaso agrandado, ¿sí? Entonces, vamos a interpretar. Estos son restos de núcleo en donde este hematie entra en el vaso, vamos a dibujar acá un vaso, y sale limpito, ¿sí? ¿Entendimos esto, este proceso? Ahora, vamos a la pregunta de interpretación. Un paciente sin esplenectomía, que tiene esto, ¿es patológico? ¿Sí o no? Acuérdense que el paciente tiene el vaso, ¿sí? El paciente está con el vaso y el vaso es el encargado de hacer la limpieza. Y si el paciente tiene el vaso y la limpieza no está siendo hecha, entonces, ¿qué tipo de problema yo tengo? Yo tengo un problema esplénico. Mi vaso me está causando problemas. Ahora, otra pregunta interpretativa. El paciente que tiene esplenectomía y tiene, y tiene estas inclusiones, ¿es patológico? De eso se trata, chicos, la interpretación. Por eso es tan importante una consulta, ¿verdad? Porque imagínense, ustedes ven en el hemograma de un paciente cuerpos de Holly y Jolly presentes. Y ustedes le dicen al paciente, bueno, vos tenés un problema esplénico, tu vaso está mal y el paciente no tiene vaso. Entonces, preguntarle al paciente si el vaso está presente es fundamental. El paciente le va a mirar a usted, ¿cómo yo puedo tener problema en algo que yo no tengo? ¿Cuáles pueden ser los motivos? Mira, Paulo, no existe, los cuerpos de Holly y Jolly solo le van a decir a ustedes que hay un problema. Yo no puedo decir cuál es el problema. Puede ser una anemia hemolítica, puede ser anemia megaloblástica, puede ser esteatosis, puede ser atrofia esplénica, puede ser una simple esplenomegalia, puede ser una fibrosis, ¿verdad? Yo lo único que les digo con los cuerpos de Holly y Jolly es que el vaso, que hay que mirar el vaso, ¿sí? Es lo único que yo les digo, ¿verdad? Si el paciente tiene vaso. Si el paciente no tiene vaso, eso es normal. ¿Por qué? Porque el vaso es el encargado de hacer esa limpieza y si yo no tengo vaso, ¿cómo va a ser? ¿Me están comprendiendo? Ana, tener esto es como un lunar. Ustedes saben lo que es un lunar, ¿verdad? Es como una pinta. Está allí, ¿verdad? Para avisar que está allí, ¿verdad? Si aparece una pinta nueva, tengo que mirar. No puedo dejarle pasar. Pero sigue siendo una pinta, entonces queda allí, no le molesta a nadie, no pasa nada, hasta que aparezca una pinta nueva, ¿sí? Entonces, si un paciente no tiene vaso, eh, no, vos podés tener 1000, no importa. No, la cuestión no está en la cantidad, la cuestión está en que está ahí. Si yo tengo uno, si yo tengo dos, si yo tengo tres, la cantidad me va a dar a mí la gravedad de la situación. Son restos del núcleo.
son restos nucleares. Cuando hablas de vasos o de vasofílicos, estás hablando eh, más bien para nosotros a nivel bioquímico es la coloración de vasofilia, porque hablas de una coloración básica o ácida. Entonces nosotros hablamos básicamente de restos nucleares, ¿sí? Sí, de ADN. Solo ahí nosotros le terminamos, cuando hacemos las explicaciones a nivel medicina, hablamos de restos nucleares ADN. No hablamos de vasofilia porque estamos hablando de una coloración básica. Entonces ya estamos hablando de entrar en el área que a ustedes ya prácticamente no le corresponde. Mira, Ana, es una complicación directa, ¿verdad? Mira, Pablo, voy a responderle a Ana y a Pablo en el mismo contexto. Depende mucho, siempre les voy a depende mucho de quién tienen enfrente. Por ejemplo, en un paciente que tiene patologías, por ejemplo, tiene una esteatosis hepática y el hígado se ve forzado y le ve, por ejemplo, el vaso se ve forzado, entonces los cuerpos de Holly y Jolly van a ir apareciendo de acuerdo a la pérdida de funcionalidad, ¿sí? Entonces, puede ser y generalmente es muy raro de encontrarse, porque primero se pierde la función hepática, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en anemias hemolíticas es común. En patologías metabólicas es incomún, pero en anemias hemolíticas es común. O sea, depende mucho de quién tienen enfrente. Y en cuanto a una complicación directa, sí, este paciente da complicaciones directamente al vaso. Es indicativo directo de problemas esplénicos, porque esa es su tarea, ¿sí? Limpiar el glóbulo rojo de esos restos nucleares es su tarea. Y esa tarea no se le pasa a nadie. Entonces, por eso es tan característico de un problema esplénico. ¿Entendimos? Y acá, punteado basófilo. El punteado basófilo, chicos, ¿qué es? Esto que está acá. Acá pueden ver cuerpos de Hola y Jolly y acá punteados basófilos. Y acá les voy a dar un ejemplo muy interesante que es la intoxicación por plomo. En la intoxicación por plomo nosotros tenemos esplenomegalia y automáticamente nosotros tenemos cuerpos de Hola y Jolly. ¿Qué pasa en la intoxicación por plomo? Yo tengo que la síntesis del grupo hemo no funciona. Y también no tengo síntesis de hemoglobina. Por lo tanto, yo tengo infuncionalidad aquí. ¿Qué pasa si yo no tengo el grupo hemo? ¿Qué pasó acá? El grupo hemo está ligado a qué metal. Esto está ligado al hierro. ¿Y qué pasa con la intoxicación del plomo? Con la intoxicación del plomo, el hierro es desplazado y el plomo ocupa su lugar. Entonces, el grupo hemo no cumple con su trabajo, por consiguiente, el grupo hemo no sintetiza hemoglobina, por consiguiente, yo no tengo hemoglobina funcionante. ¿Y qué son estos puntitos que están aquí? Son hierro suelto y grupo hemo descompuesto. Lo mismo pasa en, eso es en intoxicación. Sin embargo, en síndromes mielodisplásicos, donde yo tengo que el eritrocito no puede sostener el hierro, yo también tengo esos punteados. Solo que esos punteados son múltiples cuerpos de Happ-Apartheid. ¿Y por qué cambian de nombre? Porque aquí yo tengo problemas en la eritropoyesis. Porque estos
cambian la membrana. Y al cambiar la membrana, yo suelto el hierro. Entonces, pero nadie ocupa el lugar del hierro. Entonces, si yo tengo múltiples cuerpos de Pappenheim, yo estoy hablando de problemas eritropoyéticos. Si yo tengo punteados basófilos, yo tengo problemas de intoxicación. Alguien ocupó el lugar del plomo. En el otro, alguien ocupó el lugar del hierro. Allá el hierro está libre. ¿Me comprenden? Se observa muchas veces de la misma manera, pero el problema está en el por qué. Eso es donde ustedes tienen que encontrar. Y los anillos de Cabot, ¿verdad? Los anillos de Cabot que son restos de uso mitótico. Y si yo tengo restos de uso mitótico, ¿cuál es el fenómeno que nos está realizando? Exactamente. Entonces, si yo les digo a ustedes, paciente con anillos de Cabot, una cruz, automáticamente ustedes tienen que pensar de que ese paciente no está logrando hacer mitosis. ¿Y dónde? Eso es lo que tienen que buscar. Si no está haciendo mitosis, entonces tengo que buscar dónde está ese problema. Sí, Larisa, es para lo que fundamentalmente sirve. Podría ser un problema genético, pero existen innúmeras posibilidades. Existen intoxicaciones que hacen eso, existen hormonas que hacen eso. Por ejemplo, es común que estos anillos de Cabot aparezcan en pacientes que consumen mucho anticonceptivo de urgencia, porque ellos impiden una mitosis. A la hora de que haya la división, no, entonces ellos impiden una situación y hacen que se corte la mitosis. La mitosis se inició y se cortó por algún u otro motivo. Entonces, estos aparecen generalmente también en muchas mujeres que toman el anticonceptivo de urgencia. Claro, en uso continuo, porque eso se tiene que usar 1 o 2 veces al año máximo, ¿verdad? Y algunas usan casi día de por medio, ¿verdad? O mes de por mes entrecortado. Entonces, comprendimos todo aquí. Acá les puse una tabla que me pareció muy interesante para que puedan entender también. Esta imagen representa también las inclusiones. ¿Qué inclusiones son? Parásitos. Pero esto vamos a hablar más bien ya cuando hablemos de malaria, de dengue y cuando hablemos de hemoparásitos en específico. Ahora vamos a nuestro objetivo. Esquistocitos. Esto es lo que también me gustaría que vean. Los esquistocitos, ¿qué son? Son estas células que están aquí. Son estos hematíes que están aquí. ¿Y qué significa esquistocito? Esquistocito es este que está aquí, vino acá, pasó por el riñón y volvió a la circulación sanguínea. Y entró así, ¿sí? Está normal. ¿Qué es el equistocito? El equistocito es el hematíe que entró por el riñón, entró por el riñón, entró por el riñón, entró por el riñón y nunca fue liberado a circulación sanguínea. Y cuando fue liberado a circulación sanguínea, ya estaba así. Entonces, el esquistocito significa ¿qué tipo de problema? Si el riñón lo hizo dar la vuelta 1000 veces aquí, entonces, ¿qué tipo de problema indicaría un esquistocito? Atiendan bien otra vez lo que yo les expliqué. Yo tengo un paciente, esta es mi célula, ¿sí? Mi glóbulo rojo. Mi glóbulo rojo tiene que pasar por el riñón y luego ser devuelto a la sangre, ¿sí? Y eso hace en este círculo, constantemente, ¿sí? Entonces, y siempre llega enterito otra vez. ¿Qué pasa si mi hematíe entró en el riñón, dio vuelta por el riñón, dio y salió así?
¿Me comprendieron? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si yo encuentro este tipo de hematíes en circulante, quiere decir que mi riñón le dio 1500 vueltas y le devolvió destruido circulante, porque esto ya no tiene función. Entonces, algo está pasando a nivel renal y debo investigar. De esto ya hablamos y acá viene nuestra tareita. ¿Qué es lo que yo les digo? Chicos, la tareita se trata de tratar de que ustedes hagan de manera más tranquila posible. ¿Qué quiere decir esto? Son dos preguntas de cada uno de esos hemogramas. ¿Qué interpreté y qué no interpreté? ¿Qué pienso que qué no pienso? Sí, ¿qué entendí y qué no entendí? ¿Para qué? Para que a partir de las respuestas de ustedes yo pueda ayudarles, ¿sí? Entonces yo necesito de que ustedes me digan qué no entendieron en esos hemogramas. ¿Por qué? Porque yo ya les di la teoría. Ahora nosotros tenemos la práctica. Entonces, yo necesito que ustedes me digan, mira, profe, yo en el papel, no, no vale nota. Ya les explico a qué se refiere eso. ¿Esto para qué es? Esto es para que yo pueda, para que usted, porque los trabajos que valen proceso son parecidos con esto. Es un hemograma de un paciente, varios hemogramas de un mismo paciente y ustedes van a tener que interpretar al paciente. Cada uno, son dos pacientes de proceso, son 6 puntos, cada uno. ¿Entender? Y esto que yo le estoy dando es para entrenar su cabeza. Justamente por eso eso no les estoy dando informaciones, porque quiero que abran su mente a la interpretación, no al diagnóstico. Yo no les estoy pidiendo diagnóstico, yo les estoy pidiendo posibilidades. ¿Qué quiere decir eso? Acá yo tengo, ¿qué quiere decir? Reconocer. Acá yo reconozco que no hay nada, acá yo reconozco que no hay nada y yo reconozco que el primer problema está acá, reconocer, ¿sí? Reconocer que tengo glóbulos rojos en menor cantidad. Punto. ¿Cuál es mi posibilidad? Puedo tener una hemorragia, puedo tener una anemia, puede ser. Puedo tener un problema genético, punto. Después, junto con mis glóbulos rojos, yo también tengo una anemia. Ah, entonces puede ser todavía una hemorragia, puede ser todavía una anemia y puede ser todavía un problema genético. ¿Ok? Ahora, junto con estos dos, viene el hematocrito que está muy bajo. Ah, entonces mi paciente tiene poca sangre. Poca sangre puede estar todavía relacionado con una hemorragia, puede estar todavía relacionado con una anemia y ¿será que puede estar con un problema genético? No, acá ya puedo ya descartar uno. Ahora veo que es una microcítica. Entonces una microcítica. Microcítica ya tengo que descartar anemia, ya tengo que descartar hemorragia. ¿Por qué ya tengo que descartar hemorragia? Porque hemorragia es un sangrado brusco. El cuerpo no tiene cómo cambiar su formato. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Unir, reconocer, reconocer, interpretar e informar. Son las tres cosas que ustedes tienen que hacer. En ningún momento yo les pedí diagnóstico. No confundan lo que yo les estoy pidiendo. Yo les estoy pidiendo interpretación. Yo no les di ninguna clínica, no les di edad, no les di sexo, justamente para que no vayan a hacer diagnóstico, porque esa es la costumbre que ustedes tienen de pensar en un diagnóstico y yo no necesito diagnóstico, yo necesito direcciones para mi diagnóstico. ¿Me comprenden? Entonces, no estamos hablando de diagnóstico. Yo no quiero si hay una anemia ferropénica, si hay talasemia. No, yo quiero saber aquí, anisocitosis. El paciente en este contexto. Entonces vos me decís anisocitosis y acá vos me pones post tratamiento tal posibilidad, antes del tratamiento tal posibilidad.
¿Me comprenden qué es lo que le estoy pidiendo? Poiquilocitosis. Esta poiquilocitosis me dice a mí, eliptocitos. Entonces, este paciente tiene esta célula me indica que este paciente tiene que esta célula tiene problemas y que tiene tiene muy pocas células. Estas son funcionales, pero mueren muy temprano. Por lo tanto, esta anemia puede ser una consecuencia de esto. Después están los dacriocitos, después están los codocitos y los acantocitos. ¿Qué significa? Acá tenemos una policromasia moderada. ¿Qué significa acá? Significa reticulocitos. Acá tengo rulox, ¿sí? Entonces yo me voy colocando aquí ideas, interpretaciones. No quiero diagnósticos, porque diagnósticos me van a mí atrofiar mi interpretación. Me van a cerrar a mí mi interpretación. Y si yo no entendí, magnífico, coloco, no entendí. No, no hay una respuesta. Al contrario, hay muchas respuestas. Mm, eso es lo bueno de este trabajo. Acá no hay una respuesta, hay varias interpretaciones. Entonces, cada uno de ustedes tiene una interpretación y una posibilidad y una mente abierta hacia la interpretación. Entonces, mi sugerencia siempre es que lo hagan en forma de mapas mentales, siempre, ¿verdad? Entonces ya va a depender de ustedes cómo quieran hacerlo. Puede ser en Word, puede ser en PDF, puede ser por aplicativo, puede ser en el cuaderno, ustedes sacan foto y colocan en la plataforma, no importa. A mí lo que me importa es el contenido y que sea efectivamente lo que ustedes interpretaron y lo que no interpretaron. Porque a base de este trabajo, yo voy a hacer una clase nueva, voy a darles a ustedes las posibilidades, vamos a hablar de la práctica para que yo les pueda dar a ustedes lo que efectivamente va a valer punto. Si yo les daba una anamnesis, ahí es otra cosa, pero yo no les estoy dando ninguna anamnesis justamente porque no quiero que cierren su cabeza buscando diagnóstico. Quiero que piensen en posibilidades y en interpretaciones. Aquí no hay una respuesta correcta, hay una interpretación. ¿Ok? Bueno, chicos, a trabajar. Excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana, ¿ok?